Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, estamos a domingo 1 de febrero, el segundo mes de este año 2026. Año complicado que ha iniciado, bueno, para Panamá, para la América Latina, para el mundo entero, la verdad. Un año en donde evidentemente la humanidad se tiene que eh, someter a definiciones profundas, ¿no? De la humanidad que queremos en el siguiente periodo, este segundo cuarto de este siglo que ha iniciado. Y hoy tenemos en el programa el compañero Antonio Méndez no va a poder estar, tiene compromisos orgánicos que atender, pero estamos el compañero Jorge Isaías González, el compañero Alberto Petit, que va a estar de alguna manera con la situación de la Cámara interrumpida. Pero aquí está Alberto Petit. Bienvenidos a ambos. Miren, arrancamos hoy desde Preguntando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando poder popular. Si bien los temas nacionales en política de Estado eh, van a marcar hoy una impronta en nuestra conversación, tenemos que partir por una noticia de finales de la semana que nos llegó al movimiento social organizado en nuestro país, a los educadores de nuestro país, las educadoras, pero yo diría que al pueblo panameño que viene sufriendo embates tremendos desde la política neoliberal que este gobierno de turno ha definido implementar, pero con la mayor de las salvajidades y con todo lo que ello implica. Y por supuesto que la supresión de las formas de manifestación, de organización política y social en nuestro país está siendo duramente golpeada durante este primer año del mandato del gobierno de José Raúl Mulino. Y bueno, entre esos sectores realmente duramente golpeados, estuvieron los docentes, los educadores que, eh, hombre, en buena lid y con la coherencia que implicaba asumir la responsabilidad moral colectiva y por supuesto también orgánica de rechazar la ley que reformaba a la Caja de Seguro Social, nuestras pensiones y bueno, todos los programas, los cuatro programas de uno de los pilares de la sociedad panameña, que es la seguridad social. Hombre, fueron duramente golpeados un grupo de educadores que hasta este momento sumaban 298 educadores, porque dos fallecieron, entiendo. Pero esos 298 educadores de distintas organizaciones, con el derecho que les asiste, individual, unos individual y otros de manera colectiva, pues entablaron los distintos recursos para defender su derecho al trabajo, su derecho a la salvaguarda de la seguridad de sus familias, que ha sido golpeada durante todo este tiempo, que han sido separados ilegalmente del cargo los docentes que en Buenalid se ganaron sus nombramientos, docentes permanentes del sistema educativo, que se les ha negado sus salarios durante todo este tiempo de este proceso y que ha sido una experiencia muy dura, pero que con mucho altruismo estos docentes, profesoras y profesores, maestros, eh, han pues allí sobrellevado, bueno, de la mano con sus organizaciones, la verdad que tenemos que decirlo, y aprovecho para mandar un saludo, un espaldarazo a todas las directivas de las distintas asociaciones que han estado al frente de la defensa, el acompañamiento de estos docentes que han estado sufriendo estos vejámenes. Pero a finales de esta semana, una noticia de alguna manera nos ha traído esperanza a todos los panameños y las panameñas, y es que hay un fallo. Ustedes son abogados, yo conozco muy poco, pero hay un fallo en favor de una educadora de ASEMOGREP, que es uno de estos gremios que están allí llevando esta lucha adelante, junto con la Asociación de Educadores Veragüense, con la Asociación de Profesores de la República de Panamá y los otros gremios. Y esta docente ha logrado un fallo realmente ejemplar,
y que además sienta el presidente para el resto de sus colegas que están en esta misma lucha, en donde se le revierten todos sus derechos que fueron conculcados, ¿va? Eso en principio. Y que de repente Jorge y Alberto pueden ayudar mucho más a la audiencia para entender en qué consiste este fallo y el alcance que tiene este fallo, no solo para esta docente, sino para los otros 298 docentes que están en esa situación. No sé si arrancamos contigo, Jorge. Bienvenido, compañero. Bien, como no, ¿qué tal? Bueno, por supuesto, es una noticia importante que si bien responde a un procedimiento de carácter particular ante el órgano judicial, tiene un efecto jurídico erga omnes. Es decir, puede sin duda alguna eh, involucrar o ampliarse al número de 298 educadores que han sido suspendidos, porque marca ya una tendencia de interpretación por parte de una autoridad del órgano judicial, en este caso el primer tribunal superior del primer distrito judicial, ordena revocar la suspensión provisional del cargo y del salario impuesta a la docente de nombre Benilda González, concluyendo el tribunal que el Ministerio de Educación aplicó una medida que vulneró sus garantías constitucionales básicas. Esto es fundamental, porque el espíritu de este fallo se fundamenta en que la huelga es un derecho. Eso no está taxativamente señalado en normativa alguna, el derecho de los empleados públicos y en especial de los educadores a la huelga. Sin embargo, la Constitución panameña, si no me equivoco, en su artículo 17, segundo párrafo, establece que los derechos y garantías que consagra esta Constitución deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona. Esto apunta, desde el punto de vista histórico, en la dirección de reconocer a nivel de la legislación, a nivel de la ley panameña, de manera taxativa, de manera precisa, sin ambajes y sin necesidad de tener que acudir al derecho convencional contemporáneo a nivel del sistema jurídico universal, es decir, el sistema de derechos humanos. Esto apunta a nivel local a la necesidad histórica de regular el derecho de huelga de los trabajadores del sector público, que en este caso efectivamente amparan a los trabajadores de la educación, a todos aquellos y aquellas educadores que fueron injustamente separados de su cargo y sometidos a un asedio económico cuyo objetivo, claro está, por supuesto, es el castigo político, es el castigo social por haberse atrevido a desarrollar una larga jornada de lucha cívica en defensa del carácter solidario de la seguridad social, en rechazo de la ley 462, pero también en defensa de la soberanía nacional, denunciando el memorándum Vende Patria, porque no tiene otro nombre firmado entre el actual gobierno panameño y el régimen de Donald Trump. De tal manera que felicitamos este fallo del, Tribunal Superior. del Tribunal Superior, porque sin duda alguna es un duro revés. Es un duro Exacto. revés para el Meduca y para las posiciones represoras dentro del gobierno en contra de los trabajadores de la educación, cuyo ejemplo pretende que sea usado para aterrorizar al resto de la población frente a las coyunturas sociales
que viene. Y en ese sentido hemos visto cómo los docentes y las docentes de este país, los distintos gremios se han venido reuniendo, demostrando un importante nivel de espíritu, de cuerpo y de cohesión. Pudimos ver las imágenes de una reunión que tuvieron de manera reciente en algún punto del interior los dirigentes de distintos gremios de la educación panameña, y mantienen su posición de beligerancia frente al tema de la educación pública y frente a los temas del país. Inclusive se ha pronunciado respecto a la necesidad de que cualquier reforma al sistema educativo, a la ley de educación, tiene que partir de una discusión con los gremios de la educación y no puede ser el producto de una imposición. Entonces se equivocan aquellos y aquellas, y así la historia nacional los demuestra desde hace décadas, quienes crean que los educadores de este país van a ser silenciados y van a ser callados y van a ser convertidos en un organismo sumiso y subalterno a el gobierno de turno y a Estados Unidos de Norteamérica, Ni la toda vez que dictadura pudo los 21 años, Jorge. ni la dictadura ni la invasión, toda vez que los educadores han sido uno de los sectores más beligerantes en la denuncia del extractivismo minero a cielo abierto y en la defensa de la soberanía nacional en contra del memorándum eh, de patria. Las autoridades del Ministerio de Educación, demostrando que tienen un nivel grandilocuente, filosófico, pedagógico, en función de la paz social, en función de la búsqueda del diálogo, la búsqueda del respeto a los derechos como solución a los conflictos, debería de entender e interpretar este fallo y aplicarlo, dejando sin efecto todas aquellas sanciones que han sido cometidas en contra de los educadores. Sin embargo, eh, hecho el daño, definitivamente que hay consecuencias potencialmente penales inclusive, en el supuesto de que se produzcan situaciones de desacato. No, pero también eh, ya ha habido, espera, ya se han constituido daño y perjuicio a todos estos educadores. A eso voy, más las afectaciones patrimoniales, más las afectaciones en materia psicológica. Tenemos entendido que han fallecido ya 2 educadores. Eso no es casual. En estos meses, producto del estrés al que han sido sometidos educadores, como lo dijo el dirigente Dios Sánchez, que están vendiendo sus casas, educadores que han tenido que vender sus carros, educadores que se han tenido que mudar de la capital, por ejemplo, al interior de la República y volver a sus casas, educadores que se han tenido que ver la necesidad de salir a las calles a ganarse el pan justamente eh, eh, y en apego a la legalidad como producto de esta represión Bajo otras actividades, completamente exactamente. violatoria de la Constitución política y del derecho convencional internacional de derechos humanos. Muchos documentos de la UNESCO reconocen efectivamente que el derecho a la huelga, como también el derecho a la protesta en las avenidas, constituyen derechos humanos de los pueblos. De tal manera que eh, este fallo definitivamente refleja que hay niveles de conciencia aún dentro del aparato judicial. Hacemos una exhortación a los jueces, al aparato del sistema judicial, para que actúen derecho y conforme a la interpretación del sistema jurídico universal de los derechos humanos, porque, como lo decía inclusive Couture, cuando hay una contradicción entre la aplicación de una norma y la justicia, hay que velar definitivamente por la justicia. Estos educadores y educadoras no son criminales, no son delincuentes, son panameños y panameñas con hojas de vida completamente prístinas desde el punto de vista del compromiso cívico No, y con la ejerciendo el sociedad y con la derecho. educación panameña.
Ejerciendo un derecho a la protesta, Así ejerciendo es. un derecho a Mira, Así que disentir. quiero, es importante este fallo porque viene a reafirmar la validez del artículo 17, segundo párrafo, que establece que el sistema universal de derechos humanos también constituye bloque de la constitucionalidad. Eso es fundamental. Integralmente. sí, quiero Así es. Alberto, agregar a lo que Jorge sí, ha dicho dos cosas. ¿Qué representa, ¿Qué representa en el mundo jurídico un fallo de un tribunal superior? Bueno, tuvo que haber existido previamente al fallo del tribunal superior una demanda interpuesta que fue negada en un fallo en primera instancia. En ese fallo en primera instancia no salió victoriosa la educadora, y los abogados que interpusieron aquella demanda en aquel momento anunciaron apelación. Esa apelación fue presentada y fue elevada a la segunda instancia, en este caso el Tribunal Superior de Justicia del circuito, que creo que fue del primer distrito judicial, creo que es Jorge, ¿no? Correcto. Y cuando se da ese tipo de asuntos, es importante que los que escuchan este programa y los que ven, que por cierto pido disculpas por no tener la cámara encendida, pues por cuestiones de salud no tengo que tener la cámara apagada un poco por estos días. Eh, lo importante en ese ámbito es que hubo una apelación, es decir, hubo un fallo en contra en primera instancia y se presenta una apelación. ¿Cuál es la importancia entonces de un fallo de un tribunal superior? Primero, que ese fallo fue suscrito por tres magistrados, no es un juez, son tres magistrados quienes fallan y quienes dicen en efecto que la orden o la resolución que emite la primera instancia, es decir, un juzgado de circuito, pues es ilegal o no cumple derecho. En este sentido, entonces, toma importancia el fallo de un tribunal superior por ser un tribunal de segunda instancia. Primero, eso es lo primero. Lo segundo es que los tribunales superiores, y eso es importante que la audiencia lo sepa, los tribunales superiores tienen una característica importante y es el análisis colegiado de la legislación, de la interpretación de la jurisprudencia, de la costumbre de una sociedad. Y cuando el Tribunal Superior falla, ya sea a favor o en contra, es una situación que hay que tomarla con mucha seriedad, porque los magistrados, pues, al momento de emitir algún tipo de juicio, lo hacen en base a varios elementos que ellos toman en consideración. Como bien lo acabé de mencionar hace algunos segundos, la costumbre, la legislación vigente, la jurisprudencia reciente, la costumbre, incluso también algunos emiten juicio en base a conceptos doctrinales. Entonces, al momento que fallan a favor de la educadora, eso me deja a mí un buen sabor y una buena impresión, porque los magistrados del Tribunal Superior se dieron a la tarea de analizaron a profundidad el caso y emitieron un juicio acertado, objetivo, bajo el concepto y principio de la sana crítica que le rige a los magistrados y jueces de este país, y emitieron entonces el fallo, pues, que Jorge bien lo ha explicado. correcto. Ese es lo primero. Lo segundo, es importante desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista de la vida en comunidad, de la vida en sociedad, que se entienda que la huelga y la protesta son herramientas, aparte de ser derechos, diríamos derechos adquiridos, pero más que todo derechos humanos Ujú. que ejercemos todos los ciudadanos del país, como existe también el derecho a la petición, el derecho a petición que lo establece la Constitución, lo establece la legislación. Son herramientas que ayudan a oxigenar, a hacer válvulas de escape sobre situaciones que, si no existiese eso, pudiésemos entrar en situaciones
muy, muy delicadas, como por ejemplo confrontaciones que incluso pudieran acarrear hasta la muerte. Imagínense una sociedad en la cual no exista el derecho a huelga. Imagínense una sociedad en donde no exista el derecho a la protesta. Tendríamos nosotros una sociedad convulsionada permanentemente porque la gente no tendría forma de oponerse ni decir absolutamente nada en contra de nada. Y esa es la parte peligrosa en la cual ha entrado en los últimos años estados burgueses como Panamá, como Argentina, como y otros países más que pues han de una forma u otra, sin atacar directamente la constitución o las leyes vigentes, lo han hecho de facto, han condenado el derecho a la protesta y el derecho a la huelga. Entonces este fallo va incluso todavía más allá de la ganancia de una educadora y del resto de los educadores, de los 280 y tantos que han sido cuasi destituidos de sus cargos sin un proceso legal, Bueno, no tan destituidos, tan separados, adecuado. dice. Destituido de facto, por eso lo dije cuasi Claro. destituido, porque obviamente no se ha cumplido con un debido proceso, no ha habido ninguna práctica de pruebas adecuadas, el procedimiento que tiene en sí, por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación, el procedimiento que establece la ley de administración pública, no se ha cumplido en estos casos. Entonces, como Correcto. desde esa perspectiva, el gobierno nacional ha derogado pues, el derecho a la huelga y a la protesta de forma práctica, de hecho, se pudiera decir. Y eso el fallo de la Corte, del Tribunal Superior, pues lo habla de forma muy particular desde el punto de vista jurídico, pero es un tema práctico también que nosotros tendríamos que analizar y darle pues la debida importancia. Quiero cerrar diciendo que el derecho a la huelga y el derecho a la protesta no pueden ser censurados en ningún aspecto bajo conceptos de democracia precisamente. Entiendo bien el concepto de la democracia burguesa actual, que es censurar Autoritaria, de toda este la, modelo autoritario. exactamente, derogar todo o no darle la importancia al derecho a la huelga, pero precisamente pues no quieren que nadie sea contestatario a Mm. los desmadres que ellos mismos pues promocionan e impulsan, ¿no? Entonces, este fallo es importante, pues. Este fallo tiene esa característica y esa importancia tanto desde el punto de vista de la vida en sociedad como desde el punto de vista jurídico, y es importante que lo veamos de esa forma. Hoy, pues, hay un fallo que se convierte pues, en jurisprudencia y que por lo tanto, pues, todos los que hemos estudiado el derecho y que somos abogados, e incluso también sé que muchos estudiantes de derecho también escuchan este programa, pues se ha enseñado en todas las aulas de clase, de las escuelas de derecho de todo el país, de que una de las fuentes de derecho precisamente es la jurisprudencia. Entonces, este fallo se convierte en fuente de derecho, se convierte en fuente de interpretación de nuevos casos, de diversas situaciones y por lo tanto, pues a favor de los 280 y tantos educadores que se encuentran en la misma situación y no solamente de ellos, de toda la sociedad que no puede permitir al Estado actual, al gobierno actual y los gobiernos que se le ocurra semejante cosa, puede dejarse quitar el derecho a la huelga como un derecho fundamental y un derecho pues humano que debe ser ejercido por todos y todas. Oye, muy interesantes los planteamientos de ambos para los oyentes. Y bueno, queda también del otro lado, eh, tácito me parece, la evidencia de que funcionarios se extralimitaron en sus funciones y que ello, como bien lo dijo Jorge, implica inmediatamente, ¿verdad? Consecuencias, ¿no? Hay consecuencias definitivamente. Y aquí creo que es importante recordar que en este programa, Rebeca, en su momento señalamos meses atrás que el derecho a la huelga es un derecho de todo trabajador. En Así es. consecuencia, es un derecho humano. Bien, tal vez en posiciones de seguridad nacional y en otros aspectos, digamos que muy sensitivos en materia de salud pública,
podrá condicionarse ese derecho. Lo Ahora, cierto es que desde pero el punto de paréntesis, vista Jorge, de... Ajá, muy importante incorporar en esto que estás ahorita compartiendo, que lo más destacado de este fallo es que plantea que ese derecho, vaya, incluso los que incurrieron, va, en la extralimitación, lo contemplaron para unos y no para otros, ese derecho, ese sí, mismo derecho que estamos hablando, correcto. O porque sea, fue selectivo esos 300 docentes. el hecho de que se declare que se está violentando una garantía constitucional, eso tiene implicaciones de fondo, porque hay un debate ya doctrinal y creo que ya muy atrasado en Panamá, yo creo que a nivel internacional, en materia de derechos humanos, derecho constitucional y derecho laboral y administrativo. El derecho administrativo también está orientado a regular el funcionamiento del Estado y sus servicios en atención al beneficio de la población y en función al respeto al sistema jurídico universal de derechos humanos. Claro, Así que este es un fallo importante que va a ser, es parte ya de la historia que apunta en la dirección de legislar de manera ya clara el derecho a huelga de los trabajadores del Estado. Panamá tiene una deuda pendiente, una deuda histórica. Tenemos grandes edificios en la cinta costera, el llamado Skyline, pero de ahí para atrás, en muchos aspectos, el país está atrasado atrasados, en claro que materia de sí. derechos humanos, en materia de derechos de la mujer, en materia de derechos indígenas, en materia de inversión en educación pública media, No, yo no universitaria. he leído el fallo, compañeros, pero sin duda en la argumentación que tiene que haber de estos magistrados, eh, el que miles de educadores, pues no fueron cientos, ¿eh? Miles de educadores participaron de la huelga. Y cuando se levanta la huelga, vuelven miles de educadores a su puesto de trabajo. Sin embargo, le montan proceso y separan a 300 docentes. Ahí hay una hazaña, digamos, que va contraria a este principio que este tribunal ha destacado, pero taxativamente del derecho a la huelga. Así como la tuvieron todos los que retornaron, también lo debieron haber aplicado a estos 300 que muy particularmente se les aplicó estas medidas ilegales contrarias a todo derecho, ¿no? Así es, así es. Y ojo que también hay miles y miles que no fueron suspendidos, pero a los que le están aplicando descuentos de manera arbitraria. Sí, ese es otro Miles. asunto, exacto. Esos son casos de los que hemos tenido conocimiento y también es parte pues del esquema ese sancionatorio represor por parte de las autoridades del MEDUCA, que en vez de implementar una política de derechos humanos, llamar al diálogo, llamar al debate, en función al hecho de que los educadores estaban peleando un tema de carácter social, Así ni es, siquiera una reivindicación económica propia, así es. y no obstante la respuesta ha sido el palo. Bueno, la historia condenará No, no, a pero los no solo la responsables de historia. estas Creo patrañas. que con este fallo de esta profesora, Benilda González, se sienta realmente el espacio para que todos aquellos funcionarios que se extralimitaron en sus funciones tengan que Así es, ir a enfrentar la ley como corresponde, que vayan a los tribunales también. correcto, correcto. Y eso incluye, la verdad que tenemos que decirlo aquí porque ese es el derecho, incluye a la propia ministra. Así es, así es. Las más altas jefaturas del Estado Claro, fueron se Rebeca, los montaron Rebeca, estos principales disculpa, 300 aupadores. expedientes. Rebeca, Dime. disculpa, los funcionarios que se extralimitaron en sus funciones van a tener que responder ante la justicia en su momento. Sí, señor. Y aquí no cabe el principio de la debida obediencia. No, no, no. Aquí no cabe el principio de la debida obediencia y yo lo dije
a reiterados directores regionales de educación, Sí. cuando recién todavía la huelga existía y se estaba dando, Tengan estaba cuidado, tú le en dijiste, pleno Alberto, tengan ejercicio, cuidado. y yo le dije a varios que el problema del ejercicio de las funciones que ellos desempeñan, o desempeñaban y desempeñan todavía, es que ellos se deben a una jefa de cartera, Mm, que esa jefa de cartera le podía dar una orden, pero que ellos tenían que analizar muy bien lo que iban a hacer. claro, Así que, y venían después dar las demanda para atrás. consecuencias de lo que ellos hacían, ¿ah? Ujú, Y ahora con este fallo ahí puede venir las consecuencias, precisamente ahí, como dice Jorge. ujú. Así que esos funcionarios no es que se hagan los sordos, ciegos y mudos ahora, No, 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 tienen por supuesto. responsabilidad. tienen No, y responsabilidad. este fallo que tiene un sustento en materia de derecho constitucional amparado por el bloque de la constitucionalidad y de la convencionalidad, es decir, todos los acuerdos o instrumentos jurídicos de derecho internacional público y de derecho internacional de derechos humanos involucrados, definitivamente que abren cauce también para que estos casos sean conocidos a nivel del sistema interamericano de derechos humanos, Correcto. una vez agotada la vía interna. Son cosas que deben de tomar en cuenta las autoridades del Estado en materia de educación y todas las instancias del órgano judicial, no exponer al Estado panameño una vez más ante los tribunales internacionales por violación de derechos laborales y por violación de derechos humanos. Tal cual, muy bien dicho. Mira, la verdad que, bueno, reiteramos, la verdad que esta victoria es de todos los educadores y las educadoras de nuestro país que luchan por las reivindicaciones sociales del pueblo. Y nuestra felicitación y bueno, a seguir en los recursos que correspondan a los otros 297 educadores y como dijeron ustedes, hay algunos docentes que se les están descontando de su salario y tienen otras situaciones que también son ilegales y aberrantes. Entonces, bien por el movimiento social y bien por los educadores de nuestro país. Miren, otro tema que tenemos que abarcar en el programa, compañero, es, bueno, varios temas. Por otro lado, por un lado está lo de lo que acaba de suceder con la Corte que declaró inconstitucional el contrato con la empresa Panama Port que administra los dos puertos, las entradas y salidas del canal en Colón y acá en Panamá, y que plantean una situación complicada para el país, porque más allá de la naturaleza del contrato leonino, que aquí lo abordamos el año pasado y lo venimos abordando de nuestro espacio orgánico hace mucho tiempo, más allá de esa situación hay un tema de subordinación evidente, clara, del gobierno de Panamá a las exigencias del gobierno estadounidense de Donald Trump. Y un accionar como ese tiene consecuencias, no solamente, digo, consecuencias jurídicas y comerciales que no sabemos cuál será el accionar o la reacción de China frente a un agravio como eso. Ya lo dijo el portavoz oficial de la República Popular de China, habrá consecuencias a esa determinación de la Corte que todos sabemos que es un mandato desde los Estados Unidos. Entonces, es importante que hablemos de ese tema antes de entrar a interpretar esa reunión que se dio de la Corporación Andina de Fomento aquí en nuestro país hace unos días, en esta semana. Pero vámonos con lo de Panamá Port. ¿Cómo interpretar este fallo de la Corte frente a las evidencias? Porque tenemos, ya son evidencias, no son supuestos, son evidencias de una presión que viene ejerciendo el gobierno de los Estados Unidos a el gobierno panameño. Bueno, mira, Jorge. aquí este es un punto en donde lo legal es parte de lo político y todos sabemos en qué contexto se inició toda esta situación para revisar y, bueno, desembocar
en esta declaratoria de inconstitucionalidad al contrato con Panama Ports por parte del Estado Nacional. Y es la presión de Estados Unidos de Norteamérica. Esto viene a darse como colorario de una serie de situaciones de ofrecimiento de, de entregas serviciales, de, de prerrogativas que le da el Estado panameño y sus aparatos de Estado a los intereses de Estados Unidos, más especialmente a partir de las presiones del señor Donald Trump y el señor Marco Rubio. Recordemos que aquí ha habido un paseo de las principales autoridades político-militares del imperio norteamericano, del régimen de Donald Trump. Solamente falta que venga el mismo Donald Trump. Y estos señores han traído un libreto de exigencias estratégicas e institucionales, una de las cuales es el memorándum Vende Patria, firmado con Estados Unidos, que violenta nuestra constitución, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. La misma mandata que todo acuerdo o entendimiento en materia de protección del canal tiene que ser llevado a ratificación en la Asamblea Nacional de Diputados y sometido a consulta popular. Eh, la destrucción del monumento chino, ya entramos en el ámbito de lo simbólico, ¿no? En el ámbito de lo cultural, es parte también de, esa, de esas entregas que le hace el gobierno nacional y sectores económicos de la élite a Estados Unidos y en especial a Marco Rubio para que se las presente al señor Donald Trump, haciendo ver pues que eh, en Panamá las cosas caminan en la dirección de lo que él eh, eh, plantea. Y bueno, ahora este fallo definitivamente no es un abstracto a la situación histórica que estamos viviendo. Eso significa entonces que durante varias décadas, ¿cómo funcionó eso? Pues y es precisamente ahora que estos señores desde Washington aprietan para la expulsión de determinadas empresas en función de beneficiar, por supuesto, a empresas de origen norteamericano que vemos que se produce eh, este, este fallo. La respuesta que tiene que dar la sociedad y el Estado panameño históricamente es que sea el propio Estado el que asuma esa función estratégica. Son áreas vitales de la economía nacional y solamente a través de una propiedad estatal que sea de todos los panameños y de todas las panameñas es que podemos garantizar que efectivamente eh, esa función estratégica de los puertos responda a la geopolítica nacional en el siglo XXI para enfrentar los desafíos de esta situación que estamos viviendo de neoimperialismo, de neofascismo, en donde se impone por la fuerza, en donde se impone por la vía de las cañoneras el interés de los Estados Unidos de Norteamérica en América Latina y muy especialmente en el Caribe. Entonces, la mejor respuesta que podemos darle a este discurso, a esta narrativa norteamericana que pretende crear un supuesto enemigo extranjero a los panameños, en este caso llámese China, para generar un clima de temor que justifique eh, el intervencionismo permanente de Estados Unidos y Norteamérica, la mejor respuesta es que esas áreas pasen a control efectivamente del Estado panameño. Pero efectivamente no lo podemos entender de otra manera. Esto no sucede en abstracto a lo que viene pasando en Panamá, en América Latina, a nivel
mundial. Esto hace parte de todo ese ambiente de presiones, de ataques militares contra Venezuela, de amenazas contra Colombia, contra México, eh, la posibilidad de un inminente bloqueo naval contra la República de Cuba, una acción que a toda luces sería genocida, similar al sitio de Leningrado por parte de los nazis, amenazas de invasión contra Groenlandia. Entonces, en este marco se produce, pues, esta situación de Panama Ports, porque sabemos que los norteamericanos, el ala ultraderechista de sectores conservadores aliados en el poder, pretende que el canal de Panamá sea usado de manera exclusiva para los intereses militares estratégicos de Estados Unidos y para abaratar los costos de su competencia en contra de China. Frente a lo cual, eso afecta el interés estratégico de los panameños y el Tratado de Neutralidad que establece que el canal de Panamá tiene que ser usado de manera efectivamente en condiciones de igualdad para todos los países del mundo. No se le puede exonerar de cobro de peajes a los barcos norteamericanos en desmedro de los barcos provenientes de otras nacionalidades. Eso llevaría a que tarde o temprano se produzca una concertación internacional de estados y de grandes empresas para construir alternativas distintas al canal de Panamá. Y un imperio que ya está en declive, un imperio que ya no garantiza la transferencia tecnológica, un Pareciera que imperio, sí. un imperio cuya élite ha renunciado inclusive al soft power y a la hegemonía más básica y la trata de reemplazar por políticas de dominación y de control total, no le significa a Panamá ya una diversificación productiva atractiva desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial en el siglo XXI, compañero. Sí, pareciera que en los últimos tiempos los conceptos que nos enseñaron y que supuestamente siempre esbozaron quienes son férreos defensores del capitalismo, pareciera que esos mismos principios ya no sirven de nada, ¿no? ¿Cuál es el principio? El principio del libre mercado, los principios que se Correcto. manejaron en el torno de las diversas fases del proceso de globalización. Pareciera que en esta última fase, no sé si ustedes estarían de acuerdo conmigo, que se ha abierto una nueva fase en ese proceso de globalización en el cual hay un retroceso en función de lo que antes se planteaba, ¿no? Ese Sí, principio de puedo comerciar con cualquiera en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, derribar las barreras nacionales, sobre texto de un mercado común, etcétera, etcétera. Prueba de ello lo actuado en la Unión Europea, en los tratados de libre comercio, etcétera, etcétera. Pero pareciera que en los últimos tiempos, ahora, diríamos, en este último año, o estos 2 últimos años, la tendencia es al retroceso en función de esos mandatos, digamos, de alguna forma, ¿no? De esos mandatos de principios. claro, mira, lo Y que sucede, Alberto, atinadamente lo que dice, es que ellos pensaban que China se iba a mantener como una manufactura barata, elemental, que iba a ser una especie de Taiwán es gigante. Y bueno, correcto, se así equivocaron. mismo, así mismo es. China garantizó transferencia tecnológica, garantizó que muchas de las cosas que China le ha dado al universo humano le fueran recuperadas históricamente. O sea, Occidente llegó a ser hegemónico y dominante, apropiándose de tecnologías que venían de Asia. Lo que sucede es que en Asia la política estratégica de las monarquías chinas fue más bien establecer relaciones de comercio no de expansión, a diferencia de las potencias de Europa eh, occidental. Y ahora que China se retroalimenta históricamente, que se produce esta especie de boomerang en las fuerzas productivas desde el punto de vista histórico, entonces Estados Unidos reacciona Sí, virulentamente, El virulentamente desarrollo, el contra desarrollo de China, diríamos que el desarrollo de China los tomó por sorpresa.
lo Sí, tomó por porque sorpresa, quizás. subestimaron a los Subestimaron pueblos las chinos, capacidades de China, como ciertamente. subestiman a todos los pueblos Ah, bueno, sí. que no son eurocéntricos. Bien, subestiman a Es todos que los son pueblos que no son megalómanos, eurocéntricos realmente una cosa y increíble. por eso les pasa no solamente a Estados Unidos, sino a Francia, Inglaterra y hasta la misma Unión Soviética en su momento le pasó en Afganistán. O sea, los pueblos tienen su propia cultura, tienen Claro que sus sí. propios conceptos también de lo que es democracia, de lo que es bienestar, de lo que es progreso, y no se puede imponer o importar como si fuera un producto manufacturado los valores políticos y culturales de Occidente, eh, fundamentalmente el Atlántico Norte, que es donde está concentrado el capitalismo hegemónico, tratar de imponerlo a todos los lugares eh, del mundo, ¿no? Entonces, por eso es que ahora se produce esta reacción contra las reglas del llamado libre comercio, pues Estados Unidos considera, bajo la jefatura de Donald Trump, cabe aclarar, que estas reglas no le convienen, ya seguirlas utilizando y que es hora entonces de imponer la vía de la fuerza para tratar de contrarrestar el multilateralismo en materia económica, en materia política y por la vía del terror militar, por la vía de la amenaza, Ujú. de la coerción, por la vía de las medidas económicas unilaterales coercitivas, garantizar mercados por la fuerza a través de la sumisión. Ahora, ustedes Sí, saben por eso que fue que traen a colación el tema, militar, porque es importante que nuestros oyentes entiendan ujú, la situación histórica, pero aparte de la situación histórica, un poco el análisis de principios esto sobre la realidad. O sea, estas cuestiones que estamos hablando de la decisión de Panamá por y demás, no están enmarcados como algo por capricho. O sea, es algo planificado por parte no, está dentro del de, programa, claro del que sí. imperialismo norteamericano en función precisamente de atacar también de alguna u otra manera lo mismo que ellos propugnaban, digamos, en los años 90, por ejemplo, en los años final de los años 80, principio de los 90, ¿no? Cuando el tema de los primeros tratados, los tratados, perdón, de los tratados de libre comercio, de ahí la creación de zonas de comercio libre que ellos propugnaban, sobre todo de que las barreras nacionales se tenían que derribar para poder tener una mejor economía. Y bueno, ahora vemos a un Donald Trump incluso imponiendo sanciones arancelarias a países que no están de acuerdo con él. Y entre esos ahora el tema de Panamá por que viene en el marco pues de eso. Y no aquí, y aquí no vamos a analizar el tema de que si el fallo era legal o ilegal o si fue en derecho o no en derecho, ¿no? Pero sí el tema de por qué lo aplican y por qué en este momento y no antes. Y claro, eso no hay duda alguna. Gente, en los últimos minutos, nos faltan 15 minutos de programa y vale la pena que veamos así lo que podemos resaltar de ese encuentro que tuvo la Corporación Andina de Fomento aquí con algunos mandatarios latinoamericanos, todos de derecha, salvo Lula, el resto, y Petro. Hubo una alineación frente a una mirada de la región desde una perspectiva muy neoliberal. Eso es lo que estuvo resaltado en las distintas discusiones que Alberto no puede profundizar porque tuve en alguna de ellas yo por referencia. Em, y no hubo la incorporación de temas que hubiesen sido interesantes que se atendieran, no solamente el tema de la agresión militar a Venezuela, sino que tampoco, o a Cuba o a México, sino que en materia comercial tampoco se habló de la necesidad de ver, de velar, si se quiere, porque allí se planteó, como nos platicaba Alberto antes de entrar a la grabación del programa, una especie de propuesta
de un latinoamericanismo en el siglo XXI, pero planteado desde una tutelación económica, o sea, en el modelo económico que tenemos de importaciones y exportaciones, sobre todo con el dominio del dólar y además de la economía estadounidense, la verdad, la dependencia de la economía estadounidense. Y hubiese sido interesante, ya que fue en Panamá el encuentro, pero por supuesto, con un gobierno como el nuestro, eso ni siquiera les pasó, ¿no? Por la cabeza. Que en el marco del bicentenario del Congreso Anfictiónico que se llevó a cabo aquí en Panamá, de ese sueño de Simón Bolívar y de otros tantos y otras, porque también habían compañeras en ese entonces, hace 200 años, pero una unidad de la patria grande, de los pueblos hermanos de Latinoamérica que estaban liberándose del yugo colonial español en el siglo XIX, no, salvo Cuba y Puerto Rico en ese momento. Los demás estábamos en ese proceso, ¿verdad? De descolonización de Europa, de España, bueno, y otros casos de Portugal y otras potencias europeas. Bueno, Belice también estaba un poquito rezagado para ese entonces, pero la mayoría de los pueblos de la América Latina. Y mal que bien, hay críticos a ese proyecto bolivariano, siempre los ha habido, lo seguirá habiendo. Hay algunos que dicen que hay que celebrar si total no se logró la propuesta que encabezaba Bolívar, pero no era solo de Bolívar, sino que era de los pueblos de la región latinoamericana. Pero lo cierto es que en momentos civilizatorios como el que está atravesando la humanidad y el que está atravesando nuestra región. Hombre, un escenario como ese, aunque me imagino que los guiones estaban previos, estaban construidos, digamos, previos al 3 de enero, eso lo tenemos, lo entendemos incluso, todos estaban listos antes del 3 de enero de este año. Aún así, hombre, distintamente de lo del 3 de enero y lo que ha sucedido en estos 28 días después, 29 días con hoy, que han marcado un antes y un después para la humanidad, le gusta a quien le guste, hay una ruptura en el modelo unipolar como lo veníamos entendiendo hasta el 3 de enero en el mundo. Hombre, hubiera sido un escenario interesante para que alguien planteara, más allá de discursos, que creo que hasta allí llegó la cosa, los discursos y tal, propuestas concretas. Bueno, la unidad latinoamericana, ¿cómo? ¿Cómo y para qué? ¿Desde cuándo? Esos temas así, vaya, son más complejos, ¿no? Es un escenario muy comercial de financiación a las políticas de los gobiernos, entendemos eso, pero que mandatarios podrían haber forzado. El caso, por ejemplo, del planteamiento de Petro allí en la CAF, bueno, Petro es Petro y siempre rompe con lo que está establecido, ¿no? Eh, pero al final, no sé si Alberto nos puedes dar algunas luces, no a nosotros solamente, sino también a nuestros oyentes, de lo que pudiste tú percibir de los encuentros en los que participaste. Sí, estuve en la conferencia de la CAF, o el foro, pues. Ellos lo dividieron en varias salas. Entre esas había una sala en donde hablaban sobre el tema medioambiental, que es un tema, pues, sí o sí a tratarse dentro de los foros. El otro tema era el tema de cómo abordan las diversas realidades las empresas privadas de Latinoamérica. Allí hubieron representantes importantes de empresas como la Coca-Cola International y otras empresas más que pues tuvieron la oportunidad de exponer. Y también hubo un espacio que me llamó mucho la atención en donde se hablaba sobre el gremialismo latinoamericano en función del desarrollo económico, ¿no? Eh, en, ese, en ese espacio gremialista estaban las principales
cámaras de comercios o asociaciones de empresarios latinoamericanas. Y me llamó la atención lo que dijo uno de los asistentes cuando establece y señala que eso es el capital privado quien esto genera economía en los países y no exactamente los gobiernos. Incluso lo repitió en 3 ocasiones. No creo que eso ya lo habíamos visto, lo habíamos analizado en algún momento en este programa, y cómo pues la empresa privada tiene pues cómo ellos enfocan sus propias realidades en función precisamente pues de la propiedad privada de los medios de producción y del capital que maneja pues la economía, las economías de nuestras naciones, ¿no? Un poco ese tema, pues, como fuera, un espacio gremialista empresarial, le dejó un mensaje claro a los gobiernos latinoamericanos, pues es que precisamente son ellos los que mandan a lo interno de nuestros países. Porque precisamente es como quien dice, pues, el, 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 el poder económico, ¿no? Que está, pues, que impera sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, eso ellos lo dejaron claro allí. En el tema de la unidad latinoamericana, pues el presidente de la República lo menciona en su discurso y el resto de los presidentes presentes aplauden, pues, aplauden el discurso del señor presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino. El tema y la gran pregunta, yo me hice esa misma pregunta cuando escuché sobre el tema de la unidad latinoamericana y enfrentar los desafíos en bloque, como bien lo menciona, pero yo me pregunto cuáles desafíos, cuáles son los desafíos que el presidente señala de que es necesario afrontar en bloque como región. ¿Cuál es el objetivo del señor presidente de la República en función de la relación que mantiene, bueno, aparenta ser una relación estrecha con el presidente de Brasil, por ejemplo? ¿Cuál es el mensaje que el señor presidente quería enviar? Son cosas que de pronto es necesario que nosotros tenemos que analizar. ¿Qué mensaje quiere enviar el señor presidente en función de la relación estrecha con el Mercosur, ahora con el tema del foro económico de la CAF? Déjalo ahí, ahora con el tema del Foro Económico de la CAF, ahora con los desafíos de los cuales él habla. Entonces allí es donde entra realmente el análisis de lo que deja. Y yo hice la pregunta incluso en una de las salas en las que participé, si a raíz de ese foro pues íbamos a tener acceso a información pues escrita de los resultados de cada sala, de los resultados de cada mesa, para nosotros tener pues un punto base de qué es lo que realmente esto se apunta, ¿no? Pero a grosso modo, todo lo que se escuchó dentro del foro económico va en torno a eso, en torno a establecer la empresa privada, el capital privado por encima de los gobiernos. Eso es importante que se sepa, porque eso lo hablaron y lo discutieron y lo afirmaron, tal cual como se lo estoy mencionando. Segundo, el tema de la CAF, las inversiones que la CAF realiza dentro de nuestros países. ¿Ya? Un poco cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los elementos que realmente pues, benefician esas inversiones o esos préstamos o esos recursos pues, que se inyectan a nuestros estados. No me quedó claro ese elemento, eso sí no me quedó claro en qué se invierte, cuáles son los puntos fuertes en donde tenemos dinero que la CAF ha establecido como recurso. Por ejemplo, en el caso, digo yo, de Panamá, porque pues soy panameño y vivo aquí y aquí moriré, y eso no me quedó claro. Pero por lo demás, pues sí, pues repito lo que ya dije anteriormente, ¿no? Sobre el tema de la prevalencia del capital económico por encima del gobierno, por encima de lo público. En pocas palabras, lo privado está por encima de lo público. Ese es básicamente el mensaje que yo pues estuve viendo en las diferentes salas en las que participé. Y pues como bien lo dije en su momento, pues era importante escuchar lo que los diversos sectores hablaban en ese foro para tener claro el panorama de lo que viene, ¿no? Y cómo estamos, ¿no? En este momento, ¿no? Rebeca. Bueno, esperar.
¿Qué resultados tiene ese tipo de reuniones para, bueno, para los pueblos de la América Latina, la verdad? También quisiera Los agregar gobiernos, algo, compañeros, ajá, y es que estas reuniones el gobierno las trata de utilizar para ganar algunos puntos de apoyo bastante moderados digamos, contra las presiones de Trump y el reemplazo del papel de la relación eh, constructiva con la China popular como una forma de diversificación del, de las relaciones económicas de nuestro país e inclusive del propio transitismo. Eh, sin embargo, vemos con preocupación, ¿no?, estas políticas de propaganda que desarrollan funcionarios diplomáticos de Estados Unidos en Panamá, prácticamente convertidos en, parecieran candidatos a diputados, visitando wow, todo el país, yendo a fiestas, etcétera. Esa no es la función qué feo, sí, qué fuerte. de un diplomático. Honestamente, un papel lumpen imperialista que demuestra un profundo irrespeto por nuestro pueblo y que es una cachetada a la dignidad de las autoridades del Y el Estado panameño irrespeto, que y no le... Jorge, disculpa que te interrumpa, y el irrespeto que le hizo a un diputado de la República de Correcto. Panamá, indistintamente si nos guste o no nos guste, es diputado de la República de Panamá. Eso merece un llamado de atención por parte del gobierno nacional en la medida en que en el Pleno cualquier diputado goza de completa libertad para poder hablar sin ser objeto de represión. Eso es parte de su prerrogativa y de su fuero político como diputado de la República eh, de Panamá. Entonces, eso es un tema que honestamente hay que ponerle coto, como también, como también eh, preocupa que en este contexto de agresión se vaya a desarrollar un congreso pseudo anfictiónico, realmente así lo voy a catalogar, el congreso pseudo anfictiónico por parte de las autoridades del Estado panameño que no son capaces de hacer una denuncia dura contra el intervencionismo de la gran potencia, ni siquiera para hacer honor de manera más básica al ideario y a la figura histórica de Simón Bolívar, que ya antes de su muerte preveía que Estados Unidos se consideraba llamado por la providencia para gobernar todas las tierras del continente americano. O sea que ya en Simón Bolívar podíamos advertir 200 años atrás eh, esa hambre de poder y de expansión territorial supremacista por parte de la élite fundacional de Estados Unidos de Norteamérica, que arropada en un eurocentrismo supremacista cultural y biológico, pseudo biológico, considera que son superiores y están llamados por la naturaleza y la religión a convertirse en los señores de estas tierras y nosotros en sus vasallos. Y yo pienso que esa es una de las grandes divisiones que hay ahora mismo en América Latina. O eres vasallo o eres un ciudadano local y universal, patriota y humanista que apuesta por la defensa de la soberanía de las naciones y el respeto al multilateralismo. Mira, Ese, esa es una de las ecuaciones de contradicción a partir de esta situación que ha generado este, este expansionismo territorialista por parte del gobierno Trump, del régimen de Donald Trump, que nos hace recordar honestamente a Hitler. Esa reunión que hubo en Davos me recordó la conferencia de Múnich, en donde se intentó, a través de la política diplomática del apaciguamiento de Chamberlain, de evitar eh, una confrontación con la Alemania nazi, sacrificando la soberanía del pueblo checo. Entonces, los pueblos latinoamericanos y los pueblos del mundo tenemos que unificarnos para defender nuestra independencia y nuestra soberanía, hacer los arreglos
las transformaciones revolucionarias que correspondan a lo interno para crear las condiciones también necesarias para esa gran unidad de los pueblos de América Latina y de los estados nacionales en el siglo XXI, porque todo anuncia que Estados Unidos, en la medida en que vaya retrocediendo en su poder global, se va a aferrar a llevar la plusvalía internacional a su más alto nivel opresivo en el continente con tal de mantener su estilo de vida y su posición de privilegio en el mundo. Así que tenemos que pararnos firmes, compañeros y compañeras. Mira, Esa es la gran tarea que nos corresponde. Y en nuestro país cerrar fila en defensa de la soberanía nacional, desarrollar una coordinación. Está la tarea pendiente del tercer congreso de la soberanía nacional, ya sea casado con un congreso anfictiónico de los pueblos de carácter progresista, de carácter revolucionario, digamos patriótico, paralelo al del gobierno. El- popular, para que Panamá sea el punto de referencia de la visión alterna al hegemonismo y a la claudicación de los cipayos. pero Tenemos escúchame, esa oportunidad en la historia. ese es el pensamiento tuyo, de Alberto, el mío, el del compañero Antonio y de muchos y muchas panameños y panameñas del movimiento social, pero lo preocupante de este encuentro de la CAF en Panamá es que hubo todo un montaje, un andamiaje para ubicar a Panamá y al presidente de Panamá como figura, digamos, clave para una retoma de una especie de alianza regional. Acuérdense que ya muchas han desaparecido entre Sí, esa última ¿cómo es que era? De Lima, eh, y constituir a Panamá como como el espacio y a la figura del presidente como quien va en su discurso está, escuchen el discurso, ese sí lo escuché de que lanzó Mulino allí en la CAF, la unidad de los pueblos de la América Latina y de las naciones, de los pueblos latinoamericanos, que no somos competidores, sino que tenemos que vernos como aliados estratégicos para la continuidad, vaya, de nuestra política económica. Bueno, ¿y cuál es nuestra política económica? Es una política de dependencia, económicamente hablando, una política de dependencia a la economía estadounidense. Entonces, vaya, que él se atreva a plantear cosas así en un escenario bien montado, con una institución que sí que se plantea no tener una ruptura con el modelo de hegemonía y de dominación de los Estados Unidos en América Latina, no augura, no augura para nada, nada positivo para los pueblos de la América Latina. Entonces, tenemos que estar muy alerta. Yo creo que eso es lo que tenemos claro y decirle a nuestros oyentes. Tenemos que estar muy claro en la agenda que tienen nuestros gobiernos de derecha, proimperialistas y en la mayoría de los casos hasta prosionistas, que se plantean una una sumisión absoluta a la propuesta de renovación de la doctrina Monroe del siglo XIX. Realmente muy lamentable que gobiernos de la América, Centroamérica, tengo que decirlo, no solo nosotros de la comunidad andina y del sur, la gente habla de Argentina, no, y Argentina, pero somos muchos los que estamos realmente, parece que sometidos a la posibilidad de plantearnos en esta nueva retoma neocolonial del imperialismo hoy a través de la doctrina Monroe. Entonces, mucho cuidado con eso porque montan estos escenarios, esto está armado desde el año pasado, ¿eh? Esto que se dio ahora en Panamá en enero del 2026 tiene varios meses de estarse planificando. eh, eh, Me imagino que muy de la mano con la propuesta de los Estados Unidos de modelar una nueva política hacia la América Latina que la consideran su patio trasero. Entonces, estamos en momentos muy delicados en donde, por un lado, países hermanos están siendo realmente vasallados con tropas
en sus aguas territoriales, Venezuela, Cuba, México, y nosotros nos estamos reuniendo para generar una dinámica económica de subordinación. Muy delicado este escenario en el que estamos. Podíamos seguir ahí, gente, pero no hay tiempo para más. Se acabó hoy el programa de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando poder popular. El compañero Antonio Méndez no pudo estar del Movimiento Revolucionario 9 de enero. Le saluda a Rebeca Llanes Orobión de la Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresados de la Universidad de Panamá, la CEUP. Alberto Petit de Jorge la González, Asociación Movimiento Únicos Panamá. Patria. Alberto Petit, Alberto, Movimiento Únicos. Únicos Panamá. Saludos, compañero. Y Jorge, Saludos. del Movimiento Movimiento Patria. Político Saludos a Patria. todos y a todas. Chao, chao. Nos vemos la Chao. próxima semana.